hombre hasta que esa persona no lo reciba por medio de la fe, no lo crea, no lo acepte, no confíe en eso. Eso que Cristo hizo en la cruz del Calvario, que es el acto más poderoso del universo, aún así no tendrá efecto en nadie que no lo crea. Por lo tanto, es peligrosísimo pensar, porque yo voy a la iglesia, porque de vez en cuando yo voy a tal cosa, porque yo creo en Dios, como mucha gente que me ha dicho, no es que yo creo en Dios, yo le digo, pero Satanás cree en Dios y los demonios creen en Dios. Así que no es ningún mérito tuyo ni mío creer en Dios, porque si Satanás, que es el ser espiritual más maligno del universo, cree en Dios y sabe quién es Dios, y los demonios que lo acompañan saben quién es Dios y creen en Dios, así que creer en Dios no es ningún mérito. Y la persona se queda pensando y dice, tienes razón. Así que no es un asunto de tener una idea general de quién es Dios y de quién es Jesús. Es creer en la justicia de Dios por medio de Jesucristo. Y eso es un acto individual, eso es un acto específico que solamente puede hacer un individuo por sí mismo por medio de la fe. Y fíjense que el apóstol Pablo termina una vez más ese versículo diciendo, porque no hay diferencia. ¿Por qué dice eso? Por lo mismo, porque hay una idea presente de que yo, por tener cierto abolengo religioso, tengo más derecho a recibir la justicia de Dios. No, todos estamos en la misma condición. Todos estamos en la misma condición. Ahora, saltemos al versículo 24. Siendo, este versículo es muy importante, ¿verdad? Porque dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Vamos a desarmar este versículo. Primero, la palabra justificados. Voy a poner un ejemplo. Si tú dejas de ir a tu trabajo y no tienes una buena excusa para no haber ido al trabajo, ese día te lo van a descontar y te va a aparecer como una ausencia a tu trabajo. Lo mismo sería en la universidad, en la escuela, etcétera. Si la asistencia es controlada en un lugar y tú no vas y tú no llevas algo que justifique tu inasistencia, tu ausencia, eso te va a aparecer como una marca negativa en tu récord. Y puede tener consecuencias como bajarte la nota en la escuela o disminuir tu ingreso salarial en la semana, en la quincena o en la mensualidad. Ahora bien, si tú junto con esa inasistencia puedes demostrar que no fuiste a clase por una causa justificada y tú llevas un papel, tú llevas un comprobante de que ese día, por ejemplo, estabas enfermo, entonces tu jefe está en la obligación, según la ley de cada país, ¿verdad? Si tú llevas una demostración médica, tú puedes demostrar que ese día estabas enfermo y ese día no debe ser contado como una inasistencia y te deben pagar el día. Y el profesor no te debe poner ausente y si tenías un examen debería de repetírtelo porque tienes un justificativo. Muy bien, el hombre es pecador, el hombre está condenado, el hombre va a perderse, no, el hombre ya está perdido. No es que el hombre se va a perder. Dice la Biblia que nosotros ya estamos condenados. Es lo que dice Juan capítulo 3, versículos 17 y 18. Que el que no ha creído desde ya es condenado, porque el hombre está condenado por su pecado. No es que se va a condenar. Todo aquel que no ha creído en Cristo ya está condenado. Por lo tanto, para no estar condenado necesita ser justificado. Aquí el apóstol Pablo está diciendo que nosotros hemos sido
es decir, es una acción externa de alguien, en este caso de Dios, hemos sido justificados, es decir, que nuestro pecado delante de Dios ha conseguido una forma de ser quitado, de ser borrado, de que no se nos tome en cuenta, como el ejemplo que acabo de poner en la inexistencia. Ahora bien, esa justificación no la podemos ganar. La justificación es el acto por medio del cual somos excusados delante de Dios. Pero no podemos ser excusados delante de Dios. No podemos alcanzar esa justificación por algún mérito propio. El problema de la gente, el problema incluso de algunos cristianos, es que creen que esa justificación que Cristo hace, ellos se la tienen que ganar. Ellos tienen que hacer algo para que esa justicia exista y se les aplique. Pero aquí el apóstol Pablo, aparte de la palabra justificado, usa la palabra gratuitamente. Gratuitamente quiere decir que a usted y a mí no nos costó absolutamente nada. Que usted no puede pagar por algo que usted no puede pagar, porque ya está pago, porque no tiene un precio de compra. Esto no quiere decir que Dios no tuvo que pagar un precio. Claro que lo pagó. Nada más y nada menos que la vida de su Hijo Jesucristo. Pero a usted y a mí no nos cuesta nada. Y no podemos pagar nada por eso. El gran problema de la gente es que quiere pagarle a Dios. Se empeña en pagarle a Dios. Se empeña en creer que pueden y deben colaborar con Dios. Pero la Biblia dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia. ¿Qué quiere decir por su gracia? Que no fuimos justificados, que no recibimos esto gratuito por algo que Dios vio en nosotros y dijo, wow, yo no puedo condenar a Reiniela porque Reiniela es una buena muchacha, Reiniela es una buena hija y una buena madre. Me da lástima que ella se vaya a perder en el infierno y por eso, por esa inclinación que ella tiene a ser una buena muchacha y una buena mujer y una buena esposa y una buena hija, yo le voy a dar la salvación gratuita y la voy a justificar gratuitamente. No, no hay virtud, no hay algo que nosotros hayamos tenido para que Dios nos haya dado ese regalo gratuito. Es por su gracia, porque a Él le plació, porque a Él le nació. Pero, pero nosotros no estamos en capacidad de hurgar en la mente de Dios y en la soberana voluntad de Dios para indagar por qué Dios tiene esa gracia. Él la tiene y punto. Entonces, este versículo nos dice que somos justificados, que somos excusados, que alguien paga por nosotros para que nosotros no nos presentemos como pecadores delante de Dios. Nos dice que eso es gratuito, que nosotros no podemos pagar por eso, que no podemos ayudar a Dios con eso. Y en tercer lugar se nos dice que es por gracia, no porque Dios vio algo en nosotros que le caímos simpáticos. ¿Ok? Y por último, dice que todo esto se logra mediante la redención que es en Cristo Jesús. Cuando Pablo utiliza en el griego esta idea de redención, los romanos, la gente de la época entendía perfectamente que aquí redención significaba liberar a un esclavo. Pagar el precio de la libertad de un esclavo. Redimir significaba que lo que costaba un esclavo, alguien lo pagaba
para que ese esclavo fuese libre y ya nadie podía ser su amo. Nosotros éramos esclavos del pecado. Yo siempre lo ejemplifico de la siguiente manera. En el inventario de Satanás, de las almas que le pertenecen, de todos los que están condenados en sus delitos y pecados, Satanás, estoy haciendo una paráfrasis, estoy haciendo una alegoría, estoy haciendo un ejemplo. Satanás se levanta todas las mañanas, prende su computadora y revisa su inventario. Y ve las millones y millones y millones de almas que le pertenecen en su inventario. Como el hombre que se deleita todas las mañanas prendiendo su computadora para ver cuánto tiene en el banco. Y él empieza a ver allí y dice, tengo a fulano, a sutano, a perencejo, y él se goza en su inventario de almas que van a ir a dar al infierno. Pero la noche anterior alguien se convirtió a Cristo. Y según este versículo, esa persona que se convirtió el día anterior fue justificado de su pecado, no tuvo que pagar nada, no fue algo que él hizo o ella hizo. Dios lo salvó por gracia y lo hizo porque lo redimió por medio de Cristo Jesús. La sangre que Cristo derramó en la cruz del Calvario es el precio que Dios paga para que ustedes y yo seamos liberados. Y esa persona que se convirtió en la noche es redimido, es liberado por la sangre de Jesucristo. ¿Saben qué pasa en la computadora de Satanás? Que el nombre de fulano de tal no aparece. Y él dice, algo me falta. Es que uno de los esclavos me lo liberaron. Ya no me pertenece. Ya no está en mi inventario. Por eso dice la Biblia que pasamos de muerte a vida. De modo que el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas. A Satanás, al día anterior, le aparecen una cantidad de vacíos en su inventario porque el día anterior millones, miles de personas creyeron en Jesucristo, nacieron de nuevo y desaparecieron de su inventario. Y ahora aparecemos en el inventario del Señor, donde dice la Biblia que Él anota nuestro nombre en el libro de la vida. Así que este versículo 24 nos explica de una forma sencilla 4 cosas. Número 1, justificación. Número 2, gratuidad. No hay nada que hacer, no hay nada que pagar. Número 3, es la soberana gracia de Dios en nuestra vida. Y número 4, hemos sido redimidos, hemos sido comprados con la sangre preciosa del Cordero. Por lo tanto, la deuda que teníamos con Dios ha sido cancelada y hemos sido liberados. Y las cadenas que nos ataban a la condenación eterna fueron rotas y hemos desaparecido de la pantalla del inventario de Satanás y ahora aparecemos en la pantalla del inventario de Jesucristo. ¿No es glorioso esto? ¿No es maravilloso contemplar esta maravilla de lo que Dios ha hecho por nosotros? Versículo 25. A quien Dios, refiriéndose a Jesucristo, acuérdense que en el versículo 24 acaba de hablar de Jesús. A quien Dios, es decir, a Jesús, puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Esta palabra propiciación es un poco compleja de explicar. Por eso quiero basarme
en un material que encontré. Les voy a rogar que me permitan buscarlo un momento para leerlo y así estar más seguro de lo que estoy diciendo. Un segundito. Esto que voy a leer tiene que ver con el versículo 25 y con el versículo 26. Dice, ahora, los versículos 25 y 26 de este capítulo 3 de la carta a los romanos tenemos lo siguiente. Dice versículo, vamos a leer el 26 para que se entienda. Voy a leer el 25 y el 26. A quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. En estos dos versículos, quizás un poco difíciles de pronunciar y entender, cuando los logramos reducir a nuestro tamaño, encontramos en ellos el meollo, la sustancia misma de la teología, como los llamaba Calvino. No hay probablemente en toda la Biblia otro pasaje que destaque más profundamente la justicia de Dios. Y es a esto a lo que se refería Calvino cuando dijo, a quien Dios puso, dice. Aquí podemos apreciar a Dios como al único arquitecto de la salvación. El único arquitecto de la salvación es Dios. Y Él es quien puede salvar hoy. Usted y yo no podemos salvar. No hay religión que pueda salvar. Ni siquiera una iglesia que pueda salvar. El apóstol Pablo, escribiendo a los Corintios, dice en su segunda carta, capítulo 5, versículo 18, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo. Fue Él quien lo hizo y nos da el ministerio de la reconciliación, y todo lo que el Santo Dios nos pide hoy es que nos reconciliemos con Dios. Cuando el apóstol Pablo usa la palabra propiciación, esto nos recuerda una palabra que se llamaba o se pronunciaba propiciatorio y está en el Antiguo Testamento. En el arca del pacto que Dios mandó a diseñar a los israelitas, la tapa de esa arca, la tapa, ¿verdad?, que se le ponía al arca, que estaba hecha de oro macizo, tenía unos arcángeles, unos querubines que fueron diseñados según las instrucciones de Dios. Cuando el sacerdote, acuérdense que todavía no había venido el Mesías, pero era una antelación, una tipología del sacrificio de Cristo en el futuro. Cuando el sacerdote hacía el sacrificio, él rociaba esa tapa del propiciatorio con la sangre del cordero que era sacrificado para expiar los pecados del pueblo. Hay una gran diferencia entre expiar y redimir. En la expiación, los pecados se cubrían. En la redención, los pecados son borrados. Por eso el apóstol Pablo dice al final del versículo 25, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Porque si Dios hubiese aplicado su justicia, su ira, su enojo, su indignación, inmediatamente que Adán y Eva pecaron, el resto de la humanidad jamás hubiese existido. Pero Adán y Eva pecaron y Dios les dio tiempo para procrear y hacerse
millones. Luego vino el diluvio y dice la Biblia que a Dios le dolió en su corazón haber creado al hombre y decidió raer a todos los hombres sobre la tierra, excepto a Noé, a su esposa, a sus 3 hijos y a sus 3 nueras, más los animales que metió en el arca. Y Dios acabó con toda la humanidad excepto estas 8 personas. Es decir, que la ira de Dios, aunque se manifestó con la humanidad, sin embargo, Dios dejó un retoñito para que de allí siguiera la humanidad adelante. Pero desde Noé hasta este tiempo, Dios ha tenido misericordia con el hombre. Y antes de Jesucristo, la forma en la que Dios trató con Israel no fue otra cosa que una manifestación tremenda de la paciencia de Dios. ¿Cuán paciente fue Dios con David? ¿Cuán paciente fue Dios con Salomón? ¿Cuán paciente fue Dios con Israel? Todavía Jesús en la cruz del Calvario dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Es decir, que Dios por varios siglos fue paciente para con el hombre, fue paciente para con su pueblo. Pero ahora ya no es necesario rociar la sangre sobre el propiciatorio, sobre la tapa del arca, sino que dice el versículo 25 que Dios puso a su Hijo Jesucristo como propiciación por nuestros pecados, para que con su sangre no sean rociados y tapados nuestros pecados, sino para que con su sangre sean lavadas nuestras ropas, para que nos podamos presentar limpios y puros, santificados delante de la presencia del Padre Celestial. ¿Por qué? Porque hemos lavado nuestros pecados, hemos lavado nuestras ropas desde el punto de vista espiritual en la sangre preciosa del Cordero. Por eso es que me molesta mucho cuando la gente usa a la sangre de Cristo para otra cosa que no sea hablar de redención y de perdón de pecado. Cuando la gente menciona, enuncia la sangre de Cristo contra el coronavirus, la sangre de Cristo contra la gripe, la sangre de Cristo contra contra cualquier cosa, te cubro con la sangre de Cristo porque vas a ir de viaje. Cuando hacen eso, yo me molesto mucho porque la Biblia me enseña que la sangre preciosa del Cordero derramada en la cruz del Calvario no es una mata de sábila detrás de una puerta para que me dé buena suerte, no es una Biblia abierta en la sala de una casa para que no entren los demonios, ni tampoco es una medicina para curar a las personas. La sangre de Cristo es el precio que Cristo derramó en la cruz del Calvario para pagar por sus pecados y por mis pecados y redimirme, liberarme, sacarme del inventario de Satanás y hacerme ahora propiedad de Dios. A eso se refiere la Biblia o el apóstol Pablo con el término propiciación. Jesús fue nuestra propiciación por nuestros pecados. Voy culminando mientras que leo el versículo 27. ¿Dónde pues está la jactancia? Acuérdense que Pablo hace este tipo de preguntas no porque él tenga dudas, sino porque él se está adelantando a las preguntas que otros puedan hacer. ¿Dónde pues está la jactancia? En este caso, esta pregunta es una pregunta con la que Pablo quiere que los que la lean esta carta, reflexionen. ¿Por qué? Porque una de las cosas que te brinda la religión, cuando tú confías en la religión, cuando tú confías en tus obras, cuando tú confías en lo bueno que eres para ir al cielo, tú te vuelves jactancioso. Y por eso es que tú le preguntas a mucha gente, si tú mueres esta noche, ¿irías al cielo? Y mucha gente te dice, sí, yo iría al cielo. Y luego le preguntas, ¿y por qué irías al cielo? Porque yo no soy una mala persona, porque yo no le he hecho mal a nadie, yo he pecado, pero nada del otro mundo. Eso es jactancia. Cuando una persona piensa y cree que porque ha hecho cosas buenas en la vida, sus pecados no le lleguen a Dios, es una persona que es jactanciosa.
Cuando una persona no siente el pecado, cuando una persona no siente el peso de haberle fallado a Dios, no